Buen día, somos el Grupo de las Fronteras y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de la evolución del pensamiento filosófico. Está integrado por Cindy Ávila, Néstor Villamizar, Leonel de Pablo, Marta Amado. Uno de los filósofos más importantes de la modernidad es Francis Bacon. Nació en 1561 en Londres, Inglaterra, y murió a causa de una neumonía. Fue un gran filósofo, autor, escritor, juez y político. Con sus estudios en Derecho, Literatura y Diplomacia, Bacon aspira a conseguir un puesto político. Fue diputado del Parlamento, Lord Canciller, Barón de Verulán. Se retiró tiempo después de la vida pública y se dedicó al estudio de la filosofía, la política y la ciencia. Implementa el método científico con el enfoque empirista, bajo el método inductivo, donde interrelaciona la naturaleza más el conocimiento más la experiencia. Es llamado el profeta de la revolución científica del siglo XVII al observar la naturaleza. Bacon consiguió su obra filosófica como la elaboración de un solo libro enciclopédico denominado La Gran Instauración de las Ciencias, aunque solo redactó una parte del mismo. Él es un personaje del Renacimiento. Bacon promulgaba la necesidad de comprender la naturaleza tanto interna del ser humano como el ambiente en que se desarrolla el individuo, con el propósito de orientar hacia la prosperidad del mismo. Lo anterior lo proclamaba mediante la tríada pedagógica, compuesta por el alumno, la educación y el conocimiento. El alumno debía buscar una educación holística, extrapolando las ciencias a las ciencias sociales y humanidades. Este es un ser activo que busca el conocimiento a través de la experiencia. La educación enfatiza el rol de la experiencia, en especial la percepción sensorial, enfocado a la unidad del conocimiento. El conocimiento se basa en la experiencia para validarse como tal. Finalmente, Bacon consideraba fundamental el método científico, que todas las hipótesis y teorías deben ser probadas mediante la observación natural, haciendo inducciones graduales y progresivas, y también con el método de exclusión. Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra, Suiza, en 1712. A los 16 años tornó su propia vida a la independencia. Partió para París como profesor de música, colaboró con Diderot y Delander para una famosa enciclopedia. También conquistó el premio de la Academia de Giraud a los 38 años de edad por su discurso Las ciencias y las artes. Publicó varios libros, entre ellos El contrato social, que inspiró a la Revolución Francesa, y Emilio, considerada como una de las obras más revolucionarias de la pedagogía por sus ideas radicales y el disgusto de otros como Voltaire. Jean-Jacques viajó para Inglaterra, agregado por Day June, dedicado a sus últimos tiempos a la autobiografía, y falleció a los 66 años en Melody, Francia, en 1778. A ti me dirijo, memoroso y prudente, que supiste apartarte del camino. Así es uno de los prefacios del libro Emilio, o de la educación, inspirador de Pestalozzi y la Escuela Nova, por su escrito como forma de romance. Emilio consiste en un tratado pedagógico que une política, educación y ética, orientado en una de las etapas sobre cómo educar naturalmente a los niños. Emilio es educado en un ambiente con la naturaleza, protegido de las reglas sociales. De un lado la educación constructivista y del otro lado la imaginaria iluminista. Emilio representa la especie humana en su potencia y virtud, educado para vivir en compañía de Sofía y con otros en sociedad libre y democrática. Lanzado en 1762, el libro de Emilio tomó su paradigma en la educación tradicional. Insiste el elitismo en la educación, manifestando la educación como privilegio y afirmando de que es un derecho de todos,
criticando la vieja pedagogía de rígida, unitiva, mera, transmisora y jerárquica de conocimientos memorizados, que trataba a los niños como adultos en miniatura. Nicolás de Condorcet nace el 17 de septiembre de 1743 en Ribemont, Francia. Es un filósofo, matemático y político francés. Desarrolló trabajos de cálculo integral, estadística y probabilidad con aplicaciones en política. Propuso la instrucción pública compartida por hombres y mujeres, difundiendo ideas revolucionarias como el derecho de las mujeres a la participación política. Por su asombroso nivel de conocimiento se le conoció como filósofo universal. Tras la revolución se siente tentado por el poder, viendo en este acontecimiento la posibilidad de una reforma racional de la sociedad. Tras desacuerdos con el grupo político de los jacobinos, al salir de su escondite es encarcelado. Finalmente es encontrado muerto el 29 de marzo de 1794 en su celda, sin estar claro si se quitó la vida o fue víctima de un accidente cerebrovascular. No se puede hablar de historia de Venezuela sin hablar de José Gil Fortuny, el padre de la historia en Venezuela. Si usted quiere conocer cómo somos los venezolanos, tiene que leer la historia constitucional de Venezuela de José Gil Fortuny. Especialmente, por ejemplo, el capítulo de la disolución del Congreso en la época de José Tadeo Monagas. José Gil Fortuny nació en Barquisimeto el 25 de noviembre de 1861 y falleció en Caracas el 15 de julio de 1943. Historiador y político, autor de una de las más importantes obras del país, Historia Constitucional de Venezuela. Como ministro de Educación en la época de Juan Vicente Gómez, incorporó por primera vez en Venezuela programas educativos para cada uno de los grados, así como la enseñanza obligatoria de la historia patria. Luchó por los derechos de la mujer y del niño. Max Weber nace en 1864 en la ciudad de Erfurt, Alemania. Podemos pensar que Weber, prolífero escritor y complejo pensador, fue un sociólogo histórico que tenía interés en identificar conceptos claros y distintivos en la historia, y con ello poder representar un análisis casual de los fenómenos históricos. A la edad de 18 años, abandonó su casa para asistir a la universidad y comenzar sus estudios en Derecho. Años más tarde, se convirtió en abogado, pero sus intereses cambiarían hacia las preocupaciones del resto de su vida, como lo fueron la economía, la historia y la sociología. En este sentido, adoptó su propia perspectiva, en la que emplea como herramienta general de análisis lo que él llamó tipos ideales. Weber analiza puntualmente las características de la burocracia típico-ideal, lo que denominaba acción social. Tal es el caso de la ciencia, donde la acción está motivada por la presencia de un valor o una creencia. Este tipo de acción puede verse en los comportamientos vinculados a la ética, la religión o la ideología. Max Weber ha tenido mucha más influencia en una amplia variedad de teorías sociológicas que cualquier otro teórico de la sociología. Esta influencia puede ser tachada de sofisticada, compleja y algunas veces incluso de confusa. A pesar de esos problemas, la obra de Weber representa una fusión notable de la investigación histórica y la teoría sociológica.